Durante todos estos días, desde el 4 de junio hasta la fecha, en distintas circunstancias hemos evocado a Ricardo Rocha. Distintos periodistas han traído a colación su generosidad como persona frente a los colegas. El día de ayer, por ejemplo, lo hizo Carlos Loret de Mola en el periódico El Universal. Y así distintos otros en las redes sociales recordándolo a él, como aquella anécdota, seguramente ustedes la leyeron y si no, léanla, está exquisita, que Héctor de Mauleón compartió en Twitter cuando señaló que hubo una vez, como comienzan las narraciones extraordinarias, en las que Ricardo Rocha vivía con el compositor Armando Manzanero. Ya estarán ustedes ubicando la fecha, y más aún porque ahí por la colonia Condesa, el compositor yucateco se despidió del periodista que hacía sus pininos en la radio y en Televisa para decirle que tenía una cita. Ahí, una cita muy cerca, en el Parque México, a donde llegó a aguardar a la señorita que nunca llegó. Y esa tarde Armando Manzanero vio llover. Así, entre muchísimas otras anécdotas que han poblado las redes sociales, de la generosidad de él, que no solo fue con los comunicadores, sino con Andrés Manuel López Obrador cuando recogió a su familia una vez que muere la entonces esposa del ahora presidente de la República, por no señalar las que él mismo narró cuando se presentó con toda gallardía ahí en el Palacio Nacional para hacerle frente a una inquina que desde la vocería de la Presidencia de la República se había lanzado en contra de varios periodistas y en particular de él, porque desde entonces Andrés Manuel López Obrador y ahora todos sus corifeos le llaman chayote a todos aquellos recursos dignamente devengados por los medios de comunicación que cobran por publicidad. Y Ricardo Rocha se lo recordó tanto que esos recursos que él había tenido le permitieron prestarle de manera gratuita, sin cobro alguno, al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para producir distintos spots, distintos anuncios. Andrés Manuel López Obrador lo usó y, cobarde, jamás ofreció disculpas. Es importante tener en la memoria a este hombre en relación con la experiencia que yo tuve con él. Abrió también los espacios para la revista Etcétera cuando, ya muy lejos, en el año 1995-96, nos recibió a él y a Raúl Trejo del Arbre en sus instalaciones para hablar de la revista Etcétera, de la revista de política y cultura Etcétera. Tuve distintos comentarios con él, incluso un par de meses antes de su fallecimiento habíamos quedado de echarnos, de tomarnos unos vinos. La última vez que lo vi, lo refrendamos, fue en un programa de YouTube en donde me lo encontré, nos dimos un abrazo y refrendamos ese encuentro que desafortunadamente nunca llegó. Todo esto viene a colación también en su memoria porque es muy importante reconocer cómo, con la gallardía y la valentía que tuvo Ricardo Rocha para reconocer que a final de cuentas apoyó a un tirano, eso hizo. Los días siguientes hasta su fallecimiento, los años siguientes hasta su fallecimiento, luchó en contra de este tirano. Habló del desastre en lo que tiene sumido al país Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo es un mago de la comunicación, que mientras nos distrae con una mano, con otra
perpetra el mayor desastre que está viviendo nuestro país en toda su historia. Y dijo más, y habló de los números que muestran que nuestro país ha tenido un retroceso enorme en salud, educación, empleo y en seguridad. Todavía, amigo de esta casa editorial, entrevistó a Orquídea Fong a propósito de esta debacle que significa el populismo autoritario y una de sus representantes como lo es Delfina Gómez y el plagio en el que había incurrido ella, también ella, para conseguir su título de maestría. Y ocurre que en las redes sociales, a todos aquellos que lo recuerdan, ya les he dicho estos nombres, Roberto Madrazo también, yo igualmente lo acabo de hacer en Twitter, de inmediato todas las hordas digitales, las programadas llamadas bots, las dirigidas llamadas troles, y los voceros y queda bien como callo de hacha, se han enojado por rescatar esa memoria, cuando justamente la vida implica siempre esa tensión inherente entre la memoria y el olvido, y de la cual desde luego la política y el periodismo no son ajenos. Y dicen que hacemos mal, con la serie de imprecaciones que ustedes conocen y adjetivaciones que ustedes también comprenden, para tratar en efecto de descalificar e inhibir, más que para sostener un diálogo que implique, para nosotros, estoy seguro, la importancia de la memoria. Por eso es importante en efecto honrar al periodista, a el pionero en la televisión de la pluralidad intelectual, política y cultural, cuando de verdad costaba mucho trabajo hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no vimos Para Gente Grande? Y ahí escuchamos por primera vez en la televisión hablar de Borges, hablar de los grandes escritores latinoamericanos, de los poetas, verlo conversar con Octavio Paz, verlo conversar con los grandes escritores mexicanos y con políticos de otros signos ideológicos distintos al PRI. Un hombre que amaba entonces la pluralidad y que, en consecuencia, dada esa naturaleza suya, no le quedaba otra, y así es como obran los valientes cuando saben que no tienen de otra que enfrentar a ese tirano. Por eso a nosotros nos enorgullece, y es por eso también que grabo este video, dejar testimonio de nuestra gratitud, de nuestro reconocimiento a un maestro del periodismo y desde luego de nuestro rechazo a todas aquellas hordas digitales que en una enorme sevicia se empeñan por evitar este tipo de reconocimientos, más aún cuando el presidente de la República sí quiso lucrar con el fallecimiento de Ricardo Rocha, llamándolo amigo, como nunca lo fue, como lo olvidó, como lo traicionó y como permitió incluso que lo difamaran. Por eso se encuentra entre nosotros siempre la memoria de este gran periodista. Imagínense ustedes, dije Ricardo Rocha y luego digo callo de hacha. Qué enorme distancia sideral entre un Gulliver y un enano.